10 de la mañana con 12 minutos en la hora del centro de la República Mexicana y me da muchísimo gusto saludar esta mañana al doctor Samuel González Ruiz, quien es experto en temas de seguridad y de delincuencia organizada. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Manuel. Un gusto saludarte y además pues poderte dar una gran felicitación a Carmen y a todo el equipo por el merecido premio que están teniendo de Televisa Leaks. Muchísimas gracias, doctor. Un merecidísimo, como bien señala, premio que pues ya en unos minutos más estarán por recoger pues en una ceremonia muy importante donde estarán presentes los reyes de España. Ya estamos justo en el filito del momento de la entrega de estos premios de investigación, donde Aristegui Noticias, aprovechando el pie, doctor, pues ganó con la serie de reportajes Televisa Leaks en la categoría de periodismo de investigación. Ahí está justamente la imagen que presentó el diario El Confidencial y en un ratito le platico yo más al respecto. Por lo pronto, doctor González Ruiz, pues lo hemos convocado esta mañana para platicar con usted sobre las acciones que se anunciaron el pasado 12 de junio, este ataque militar encabezado por el Comando Sur de los Estados Unidos y que Venezuela presentó como una acción conjunta, pero que después evidentemente las imágenes dadas a conocer por el presidente estadounidense Donald Trump no dejaron lugar a dudas sobre la naturaleza de esta operación en la que pues fue asesinado el principal líder del Tren de Aragua, conocido como el Niño Guerrero, y todas las implicaciones que tienen a partir del asesinato, la muerte de Héctor Guerrero Flores en esta suerte de ejecuciones extrajudiciales pues que ha emprendido el gobierno de Donald Trump con pues estas lanchas a las que señala pues de formar parte o de ser narcolanchas o de transportar narcóticos y ahora con acciones en tierra, doctor González Ruiz. ¿Qué implicaciones tiene una acción de esta naturaleza en tierra para lo que es ya la estrategia dada a conocer, publicada del gobierno de Donald Trump, doctor? Pues sí, tú lo estás diciendo muy bien. Es un tema central. Es la primera vez que atacan un líder de una organización criminal que ellos llaman narcoterrorista con toda la fuerza y con misiles de precisión milimétrica, como tú viste. Evidentemente, para hacer eso no solamente tienes que tener, digamos, la tecnología militar a través de los satélites, sino la participación en tierra de personas que pueden guiar a través del láser el lugar preciso donde pues va a estallar ese misil, como se vio en esa imagen terrible, ¿verdad? Donde pues Tremendo. vuela una casa de manera completa, y lo que implica pues es que es la primera vez que pasa frente a personas que ellos denominan narcoterroristas, y que es la ejecución de las políticas que el gobierno de Trump ha señalado pues, en los últimos 18 meses. Desde justamente el 20 de enero para acá, pues han cambiado, digamos, el aparato jurídico con el cual ven a estos grupos. Algunos, pues pensábamos que eso le iba a pasar a Maduro, ¿verdad? Que no iba a haber una toma de Maduro, sino que iba a haber un misil como este que vimos ahí. Es el mismo tipo de acción que ejecutaron en Irán, si tú recuerdas, hace unos meses, ¿verdad? Es el mismo tipo de acción y la consecuencia, pues es evidente. Están mandando un mensaje que eso puede ser utilizado en cualquier parte de América Latina, que incluso ya se están haciendo acciones como estas en el Ecuador y en el caso de Guatemala y otros países centroamericanos que se han unido a esta gran, digamos, fuerza latinoamericana, que evidentemente con el apoyo del gobierno norteamericano y del ejército norteamericano y de las agencias de inteligencia son capaces de dar estos elementos. Ahora, tú y yo leímos el indictment, que justamente también está en el juzgado, en el Distrito Sur de Nueva York, en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la jurisdicción
del Distrito Sur de Nueva York, donde se están juzgando los principales líderes. El indictment es muy claro. Esta persona, el niño Guerrero, logró constituir desde hace unos 15 años un grupo desarrollado desde la prisión, pero con capacidad de acción prácticamente en una buena parte de Latinoamérica. Hay acciones contra ellos en Chile y en otros países latinoamericanos, ¿verdad? Y aquí en México, según el indictment, vimos, ¿verdad?, cómo transportan drogas, fentanilo, pero lo más importante y lo más relevante es el control que tienen de la trata de personas a nivel latinoamericano, que obviamente incluyen a personas que son secuestradas de Venezuela, de Colombia, transportadas hacia México y otros países, y toda esta acción de este grupo criminal pues permite que controlen una buena parte de de la trata de personas en nuestros países. Así que es muy importante que la colaboración entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano también se haga y se desarrolle en acciones concretas de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de las autoridades locales para atacar todos estos aspectos, Manuel, que son realmente importantes. Son organizaciones designadas como terroristas por el gobierno de Donald Trump, el Tren de Aragua y otras organizaciones entre las que destacan pues mayoritariamente cárteles mexicanos como el del Golfo, el de Sinaloa, la familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación y precisamente el fin de semana, doctor González, la zarina antidrogas estadounidense Sarah Carter habló de la colaboración con el gobierno mexicano durante una entrevista por espacio de 50 minutos en las que detalló acciones relevantes como por ejemplo el operativo de febrero en Tapalpa, Jalisco, donde murió Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por dónde ve usted las cosas respecto de la colaboración entre Estados Unidos y México en materia de seguridad? Pues teniendo como antecedente y como marco esto que ocurrió el pasado viernes. Sí, es un tema muy importante lo que tú estás tratando, lo que dijo la Sarina Carter, ¿verdad? Sarah Carter, y el mensaje que envió en este canal, que es un canal conservador, Epoch Times, que está muy cercano a MAGA, y por lo tanto es usado como uno de los puntos de distribución de información por parte del gobierno norteamericano, como también lo hace con Vox News, no solamente Fox, sino Vox News en Texas, y en consecuencia, pues tú tienes que los mensajes que vienen de ahí son, primero, como lo ha hecho el propio embajador, de reconocimiento por las acciones que el gobierno mexicano sí ha hecho. Y esas, pues lo conectamos hoy con la mañanera, y esas están reconocidas y expuestas por el propio secretario Omar García Harfuch y por el propio secretario Trevilla, y bueno, la presidenta. Eso está reconocido, ese no es el diferendo que tiene el gobierno mexicano con el gobierno norteamericano. Yo te pido que veas y que pases, si es posible, las imágenes de Sarah Carter que te mandan el mensaje contundente. O sea, si queremos entender qué es lo que realmente pasó, porque se lo pregunta el presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, en su carta, ¿qué es lo que diferencia el Trump del primer gobierno a este Trump? Y la zarina te lo contesta, y te lo contesta con lágrimas. O sea, hay un momento en que se rompe Sarah Carter porque está explicando cuál es su relación con las personas, las familias que han muerto sus hijos, sus hermanos, por sobredosis en los Estados Unidos, ¿verdad? Y se conmueve. O sea, esa es la diferencia que el gobierno norteamericano tiene que entender. Lo que produjo el envío de estas cantidades de fentanilo, principalmente a partir del cártel de Sinaloa y del cártel de Jalisco Nueva Generación, son 500,000 muertos en los Estados Unidos. Y esos muertos son muertos por sobredosis de mezcla fundamentalmente de cocaína y de fentanilo, ¿verdad? Que no están bien manejados y que producen
pues la muerte de ciudadanos norteamericanos de todas las clases sociales. No es como lo que hizo Pablo Escobar con la piedra, con la cocaína fumable, ¿verdad? Que es la piedra, el crack, en los 80s, 90s, ¿verdad? Que atacó Mm. fundamentalmente a los barrios negros de las grandes ciudades. Aquí estás hablando de una epidemia de muertes de fentanilo que, a diferencia de México, si lo quieren entender, la presión social de los constituency, es decir, del electorado sobre los diputados y los senadores federales y los gobernadores y todos los funcionarios como Sarah Carter, la presión de las familias es un tema, Manuel, fundamental. Por eso la reacción del gobierno norteamericano está siendo así, sin piedad, porque les están matando con el uso del fentanilo a personas que conocían. Por eso Sarah Carter se le salen las lágrimas. No es una actuación, es un mensaje, es un mensaje que tenemos que entender para poder lograr una comunicación directa de lo que significa precisamente esto, este efecto que se dio, ¿verdad? Y tú lo puedes ver. Ella dice claramente, porque lo entiende, y ese es un debate, Manuel, que se Mm. tuvo en los años 90, cuando yo estuve a cargo de la Guedo en aquel momento, ¿verdad? Sí, había que pegarles no solamente a los grandes capos, ¿verdad? Sino también a los militares, a los policías y a los políticos que estaban, digamos, vinculados a la delincuencia organizada, o era más importante pegarle solamente a las estructuras criminales, ¿verdad? En ese momento, 97, 98, se optó por una decisión de Estado, ¿verdad? Que también había que golpear a los políticos, a los militares, a los policías que estaban, digamos, generando el control del territorio por parte de la delincuencia organizada mexicana, ¿verdad? Y lo que te está diciendo la Zarina es que esa es la política. O sea, no pueden, digamos, extirparse las rutas del fentanilo y de las otras drogas, la trata de personas y el control del territorio que tienen, si no le pegan también al aparato político y al aparato, digamos, de corrupción, de relación entre los cárteles y los municipios y los estados. Entonces, ese debate te lo está dando ella y es un elemento muy importante para entender las cosas, ¿verdad? Tú imagínate, aquí en México tenemos, nos duele a todos, ¿verdad? Literalmente cientos Mm. de miles de desaparecidos que fueron hechos por los cárteles. Y mientras la Zarina llora, porque se le salen las lágrimas, no vemos que ninguna autoridad estatal realmente se conmueva con el tema de la desaparición forzada de personas. O sea, las ven como algo que no tiene relación con este fenómeno criminal, y lo tiene. O sea, el tema de que la delincuencia organizada no sea, o sea, sea la que está haciendo las desapariciones forzadas, no implica que no haya una responsabilidad del Estado para combatirla. La existe. Y mientras la Zarina llora, aquí en México no le damos el valor que tienen los desaparecidos de la delincuencia organizada. Por eso, pues, cuando Trump eleva a los cárteles al nivel de narcoterrorismo, pues le da la facultad de usar la legislación norteamericana y utilizar las bombas como lo vimos el viernes pasado, Manuel. Pues hay que estar muy atentos, doctor Samuel González Ruiz. Recuerdo, pues vi esta entrevista que dedicó Sarah Carter, pues durante especies de 50 minutos. Habla de un amigo de su hija que murió por fentanilo, detalla el caso de un joven Ángel, habla pues también de los medicamentos que se pueden comprar por internet, de un niño de 13 años, de niños pequeños. Es decir, hay una gran parte de la entrevista en la que se dedica a hablar de casos de los que ella ha tenido conocimiento, y nos llama la atención nuestro querido Marcos Martínez Chacón, periodista
que durante un tiempo estuvo en Aristegui Noticias, pues sobre el canal que decidió también Sarah Carter elegir para difundir su mensaje, este Epoch Times que usted pues señalaba como cercano a MAGA, pero que también, recuerda Marcos, ha servido para diseminar abiertamente toda clase de teorías de la conspiración y de desinformación vinculada a la parte más ultra de el círculo de Donald Trump. Así que es poderosa la manera también en la que Sarah Carter decide comunicar toda esta clase de acciones a un electorado, pues que está ahí con Donald Trump por las recientes acciones en Irán. Es decir, hay todo un contexto también sobre el canal. Qué bueno que usted pone también el énfasis, doctor, sobre el canal. Sí, sin duda. A ver, el aparato difusor de las teorías de MAGA, nos gusten o no nos gusten, está puesto sobre, digamos, un grupo de medios norteamericanos que son muy importantes, ¿verdad? Uno de ellos, pues, es sin duda alguna el Epoch Times, ¿verdad? El New York Post. También tienes Fox, Fox News, ¿verdad? Toda la cadena de Fox. Sarah Carter estuvo trabajando durante muchos años como reportera en Fox News. Tienes un canal que se llama Voz News en Texas que transmite en español, pues que está a cargo de un grupo de empresarios de Texas, donde Karina Yapor es una de las anchorwoman más importantes del canal. Tienes distintos medios donde ellos comunican elementos a su electorado. Por eso yo hablaba de la difusión de MAGA, así como tuviste que Musk compró Twitter y lo volvió X, ¿verdad? Para generar también canales de comunicación, y ahorita tienes una compra de medios muy importante en la unión de Warner con la otra gran cadena que acaban de autorizar. Es decir, es un proceso de concentración de medios también por parte de MAGA. Por eso el grupo que te está enviando el mensaje, pues es un grupo durísimo que te está diciendo hacia dónde van. Mira, Manuel, déjame hacerte un comentario que es muy importante, ¿verdad? Los norteamericanos, ¿ok? A la hora de aplicar su derecho y su derecho penal, lo que quieren es el cambio de conductas. No están tan interesados en las venganzas, que a veces sí las hacen, cuanto el cambio de comportamiento. Es decir, ellos ven hacia el futuro, no necesariamente hacia el pasado. El pasado es importante porque es lo que les ayuda a dirigir el futuro. Y entonces, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hacen acciones contra grupos de empresas, ¿no? Por ejemplo, alguna en la que yo tuve oportunidad de analizar y participar con el tema de porque fui consultado por distintos empresarios, a eso me refiero, ¿verdad? El tema de el control de los anabólicos a través de las medicinas veterinarias producidas en México, pues lo que querían es el control para que no se produjeran anabólicos que fueran usados en los lugares donde se hace deporte, ¿verdad? En los gimnasios en los Estados Unidos. Entonces, todas sus acciones van dirigidas al cambio del comportamiento. Cuando ellos envían esos mensajes así, te están diciendo: deja de traficar fentanilo, deja de apoyar a los cárteles, rompe tus ligas con la delincuencia organizada, no te lo vamos a tolerar, ni el tema de fentanilo, ni el tema de trata de personas. Ve la estrategia que la señora Carter designa y señala, ¿verdad?, como consenso de las 16 agencias norteamericanas que ella comenta. Ve la estrategia que ella señala, ¿verdad? Vamos a ir a golpear a la parte política, vamos a ir a golpear a la parte empresarial, les vamos a quitar sus recursos, y pues es una estrategia, pero además, ¿verdad?, vamos a usar la fuerza, incluyendo la utilización de bombas o de misiles para terminar con los jefes de los cárteles si estos no se rinden. Es un tema de un mensaje donde las reglas del juego digamos, de lo que implicaba el tráfico de drogas a los Estados Unidos han cambiado. Déjame decírtelo así, Manuel. Fíjate,
O sea, el señor Caro Quintero está en los Estados Unidos no porque mandó muchas toneladas de marihuana, está en los Estados Unidos porque participó en la operación o diseñó la operación para asesinar a un agente de la DEA, Camarena y de un piloto mexicano y otras acciones, ¿verdad? Él está allá por errores de sus abogados, ¿verdad? Entonces, la marihuana tenía un efecto en la sociedad americana que era muy reducida. La heroína fue utilizada pues, desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial para el tema de los soldados, ¿verdad? Y también generó en distintos momentos diversas, digamos, diversas sobredosis, ¿verdad? Luego vino la cocaína, ¿verdad? Y la cocaína, pues es una droga que no causa, digamos, tantas muertes, aunque sí causa adicciones, pero el crack sí las causó. Y entonces cuando el crack fue utilizado, se fueron con toda la fuerza contra Pablo Escobar hasta que lo ejecutaron en Medellín. Y ahora, después de eso, vino la crisis de los opiáceos, donde la propia industria farmacéutica norteamericana participó. Y el primer Trump, el Trump del 16 al 20, se encargó de diezmar a la industria farmacéutica norteamericana y sus relaciones con ciertos políticos, ¿verdad? Incluyendo quitándole todas las empresas, por ejemplo, la farmacéutica Purdue, hay hasta elementos de Netflix que tratan de estos temas, ¿verdad? Y hoy es la crisis del fentanilo, pero el fentanilo aniquila de esa manera 500,000 muertos, ¿verdad? En los últimos 5 o 6 años, en la población norteamericana. El efecto que tiene es completamente distinto de los anteriores. Por eso están enfocados, ¿verdad?, en la destrucción de los cárteles mexicanos, porque se metieron con el fentanilo y porque han llegado a tomar una parte del aparato del Estado en municipios y en el Estado, ¿verdad?, condicionando las decisiones de un gobierno. Entonces ellos tienen una estrategia clarísima de cómo atacarlo. Y por último, te dicen, ya te designé narcoterrorista. Y en el momento en que los designaron como narcoterroristas, el sistema internacional de lucha contra el terrorismo te permite hacer operaciones como las que tuviste en Venezuela, estallando el cuartel de esta persona, del niño Guerrero. Quién sabe cuántos muertos más hubo en ese lugar, seguramente todos los que están ahí, pero todavía no tenemos la información de cuántas personas más murieron ahí. Y te están diciendo, gobiernos de Latinoamérica, ataquen al cártel del Tren de Aragua, ¿verdad? Y México hace investigaciones. A los americanos no les interesa, Manuel, venir a controlar todo el aparato de justicia mexicano. No les interesa. Lo que les interesa es que México actúe para que solamente se lleven ellos a las cabezas más amplias, las más grandes, ¿verdad? Y el sistema de justicia mexicano permita limpiar el sistema mexicano. Pero para eso tiene que haber, como lo dijo el secretario Harfuch, más detenciones, más casos y más golpes, Manuel. La clave, usted la ha dicho bien, es el fentanilo, porque es lo que ha esgrimido Carter justamente en esta entrevista en distintos momentos, hablando de, pues, que está incluso contaminando el mercado de las drogas, de un envenenamiento, de que se trata, pues también habla de China como pieza clave, por ejemplo, en la cadena del suministro, y este punto central, doctor, en donde se considera una amenaza para la seguridad nacional, ya no nada más un tema de salud pública. Así que veremos a partir de estas acciones que se están delineando, pues lo que pueda venir en los próximos días y en los próximos meses, doctor, en relación pues con estos mensajes cada vez más diáfanos por parte del gobierno de Estados Unidos, en donde también hay que decir en esta entrevista que da Sara Carter, pues destaca las operaciones hechas por México con inteligencia, eso sí, lo dice perfectamente, del gobierno estadounidense. Les dijimos,
ahí están, vayan por él, y fueron por el Mencho. Lo dice con esa claridad Sara Carter, doctor. Porque así están colaborando. El tema es que se tiene que reconocer, porque es lo que se exige en la comunidad internacional, la colaboración internacional cuando los problemas son internacionales, ¿verdad? Se tiene que dar la colaboración internacional. Hay reglas específicas para la colaboración internacional. No se trata de un problema de soberanía. Mira, Manuel, yo en mi vida he hecho muchas cosas. ¿Sabes una de las más difíciles que hice, Manuel? En el año 2005-2006 me tocó estar con el doctor Buscalia, que tú conoces, en Afganistán. Y nosotros fuimos ahí a hacer, con una institución paralela de Naciones Unidas, el entrenamiento de fiscales de Afganistán, algunos de ellos de lucha contra el terrorismo y algunos de lucha contra la delincuencia organizada. ¿Sabes cuál era el tema más crítico en la explicación que nosotros teníamos que dar? ¿Por qué su país estaba invadido? ¿Ok? Fíjate bien, la resolución de Naciones Unidas sobre la invasión de Afganistán del 2001 permite, usando el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, la invasión de Afganistán. Fíjate bien, es un tema donde la comunidad internacional entendió que Afganistán representaba un ataque tan fuerte para la paz y la seguridad internacional que toda entera, los 5 miembros del Consejo de Seguridad permanentes más los otros 10, autorizaron el uso de la fuerza. Entonces tú imagínate cómo le explicas a un afgano que su país fue invadido desde el año 2001 hasta el año 2020 y tantos, ¿verdad? Precisamente porque se convirtieron en la utilización de su territorio con el grupo de Bin Laden y el fomento del terrorismo, se convirtieron precisamente en el medio para atacar a distintos países, entre ellos Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Con acciones terroristas. ¿Ok? Ese es digamos, el tema gravísimo. Tú explícale a una persona por qué su país está invadido y es porque no respetó las reglas internacionales. Entonces, es un tema muy duro lo que te estoy explicando, ¿verdad? A mí me tocaba en esos 4 meses que estuve en Afganistán explicárselos a los afganos, ¿verdad? Y así, ¿verdad? También hay que explicárselos a los mexicanos, ¿verdad? Lo que el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación hicieron es mandar venenos que han matado a 500,000 personas en los Estados Unidos. Entonces no es lo que antes se decía, ¿verdad? Bueno, pues usaron la marihuana, los gringos son marihuanos, ¿verdad? Y entonces, pues allá ellos. No, es que utilizaron una droga que saben que es tan peligrosa por la concentración que tiene mezclándola con la cocaína y no tienen respeto para la vida humana, ¿verdad? No la tienen en México con los cientos de miles de desaparecidos que ellos están ejecutando y tampoco la tienen en Estados Unidos en la venta de esos productos. Entonces, ese es el tema que tienen que entender. ¿Cuál es la diferencia entre el primer Trump que atacó a los laboratorios farmacéuticos americanos y de otros países con este segundo Trump? El fentanilo. Y el fentanilo te lo explica además porque un sector del gobierno norteamericano está convencido que los chinos enviaron el fentanilo adrede, ¿verdad?, hacia los Estados Unidos como arma política. O sea, fíjate bien lo que te estoy diciendo, utilizando las ligas con los cárteles mexicanos. Y hay una pregunta que tú te tienes que hacer para entender si esto es verdadero o no. ¿Dónde más has visto crisis de fentanilo? ¿En Europa o en Asia? No. O sea, solamente se ven esas crisis de fentanilo en los Estados Unidos. Y entonces la reacción del gobierno norteamericano, y eso no va a cambiar si llegan los demócratas, ¿verdad? Porque la presión social es efectiva en la lucha contra el fentanilo en los Estados Unidos, ¿verdad? No va a cambiar. Así llegaran en las próximas elecciones los demócratas, la presión social sobre el tema de fentanilo va a seguir porque ya se pusieron los focos en quién le está haciendo y cómo le está haciendo
y cómo hay que combatirlo, ¿verdad? Tú recuerdas, la parte republicana inventó los bombardeos, pero también los bombardeos fueron utilizados por Clinton, demócrata, y los bombardeos fueron utilizados por Obama, y al señor Bin Laden, ¿verdad? Lo ejecutaron en ¿cómo se llama? En Pakistán, ¿verdad? En una operación como esta, fueron y echaron sus cenizas y su cuerpo al mar para que nadie pudiera tener ese lugar donde, ¿cómo se llama? Donde ir a llorarle, ¿verdad? Así son. Entonces, eso no va a cambiar. O sea, es un ataque central que están haciendo, que hicieron los cárteles mexicanos. Y si tú recuerdas a través del programa de Carmen, tu servidor, Edgardo, se los advertimos hace 5 años. Le dijimos, no saben, retírense del fentanilo, no saben lo que van a causar. Y durante 5 años no se les hizo caso. Primero negaban, Manuel, que existieran los laboratorios de fentanilo en México, ¿verdad? Y 5 años después se encuentran los laboratorios de fentanilo, se prueba con todo, ¿verdad? Porque se llevan a todos los, a 90 y tantos, ya reconoce el propio embajador que fueron 300 y tantos las personas enviadas en los últimos tiempos a los Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí lo que aquí niegan, pues yo no soy el Z40, no soy el Z41, ahí luego lo confiesan, ¿verdad? Y lo confiesan a través de sus negociaciones y de su sistema de justicia. Igual manera, ahí ya han reconocido que efectivamente encabezaron el tráfico de fentanilo y cuáles son las conexiones, Manuel. Pues doctor, le agradezco desde luego este análisis pues sobre las implicaciones que tienen estas últimas acciones que hemos visto y desde luego los antecedentes, y seguiremos conversando, doctor Samuel González Ruiz, que pues hay tema para rato. Gracias desde luego por su presencia y por su participación esta mañana en Aristegui en Vivo. Y felicidades por el premio de Televisa LIC, lo celebro enormemente, Manuel. Muchísimas gracias, doctor Samuel González Ruiz. Muchas gracias. Son las 10 de la mañana con 45 minutos. Nos vamos a la pausa y regresamos en la parte final de Aristegui en Vivo.